Damos nuestra primera entrevista de esta tarde. Saludamos a la audiencia que se integra a partir de este instante a la señal de Radio Quito y Platinum. Por cierto, saludamos también a los ecuatorianos en distintos lugares del mundo que ya están siguiendo las incidencias de este boletín informativo a través de nuestra página web www.ecuadorradio.es. También nos pueden seguir por nuestro canal en YouTube, Regresando con Andrés Carrión. Las entrevistas que tenemos a través de la aplicación Zoom se difunden particularmente en esa plataforma, me refiero al YouTube. Ahora mismo vamos a hablar de un asunto que dijimos o que mencionamos hace pocos instantes y que tiene que ver con la Ley de Protección Animal. Con votos de ADN y el correísmo se dispone el archivo de ese proyecto de ley. La Comisión de Biodiversidad señaló incoherencias jurídicas y vulneración de derechos como razones para el archivo del proyecto de ley, también conocida como LOPDA. Está con nosotros a esta hora Rodrigo Gómez de la Torre. Él es un activista de los temas vinculados al agro y a los temas rurales, y ha participado con intensidad, digamos así, en el debate, en la discusión al interior de la Asamblea Nacional desde su perspectiva de un conocedor del tema agropecuario. Ahora mismo le hemos pedido a Rodrigo que nos dé su apreciación sobre este archivo. Este es un afán, es un propósito que tenían ustedes, ¿o qué ocurre con lo decidido? Rodrigo, muy buenas tardes, le escuchamos. Muy buenas tardes, Andrés. Buenas tardes a todos los radioescuchas y quienes nos siguen en las redes. A ver, creo que es importante hacer un barrido rápido de la historia. Este proyecto de ley nace de una sentencia de Corte Constitucional en enero del 2022, y la Corte Constitucional instruye, manda a la Defensoría del Pueblo a construir de manera técnica y participativa un proyecto de ley para que luego la Asamblea, en un plazo de 2 años, lo apruebe. Y esto es curioso porque la Corte manda a aprobar un proyecto de ley. La Defensoría del Pueblo construye un proyecto de ley prácticamente a puerta cerrada entre gallos y medianoches, básicamente con grupos animalistas. En el mes de junio del 2022, que nos enteramos que se estaba construyendo esto, nos metimos un poco inclusive a la fuerza para poder participar en la construcción del proyecto de ley, el mismo que fuimos oídos, mas no escuchados, y se presentó el 19 de agosto del 22 a la Asamblea Nacional. Historia más, historia menos, pasó el periodo 22-23, todo eso se congeló con muerte cruzada, y en abril del 2024 el proyecto retoma su tratamiento en la Comisión de Biodiversidad, comisión que estaba liderada por ADN en ese momento. En esta sería tercera fase, me he saltado la segunda, ya por fin se inicia un trabajo participativo. Hay la participación de más de 100 comparecencias con academia. Algo curioso que no se consideró en la Defensoría del Pueblo. ¿Qué pasaba con los ministerios de Agricultura, Ministerio de Producción, Ministerio de Ambiente? Incluso habían las competencias de Ministerio de Gobierno, porque era un tema sensible. Esto lo vivimos, participó la academia, gremios productivos, y obviamente también participaron grupos animalistas. O sea, recién en el proceso de asamblea se da el proceso de construcción participativa del proyecto de ley. Por temas políticos vienen las elecciones, el proyecto de ley queda ya con informe para segundo debate, aprobado por unanimidad en la Comisión de Biodiversidad, validado por muchos juristas. Se queda congelado en la comisión el periodo electoral, y el día 12 de mayo este periodo sube a debate al Pleno, en el cual se reciben 5 comparecencias.
Hay 3 comparecencias que apoyan al proyecto, 2 que piden el archivo, votos que no tiene. Y viene el periodo que la ley del artículo, la ley orgánica de la función legislativa a través de su artículo 61 determina que el ponente puede solicitar que el proyecto regrese a la comisión por un plazo máximo de 8 días. Claro, al ser 12 de mayo y a venir el cambio de la asamblea el 14, hubo una interpretación de la asamblea para ampliar un poco esos plazos. Y el día viernes pasado, el proyecto fue puesto ya a consideración de la comisión, luego de se dio una suspensión previa, y curiosamente las mociones que había fue de aprobación del proyecto. Del vicepresidente de la comisión mocionó la aprobación del informe, y otra asambleísta, se me va el nombre ahorita, también estaba hablando de la aprobación del proyecto y lo que se había construido. Y de pronto, en la comisión, de pronto se cambiaron las cosas y se votó en contra. Nos llamó mucho la atención porque ya habíamos subsanado una serie de falencias que tenía el proyecto, porque hay temas como indubio pro natura o interés superior del animal que evidentemente estaban en contra de la sentencia de la Corte Constitucional y explícitamente en materia de sujeto de derechos en el párrafo 82 y en el párrafo 89 de la sentencia en materia de sintiencia, que están claramente definidos en la sentencia y que estaban contemplados y considerados en el proyecto de ley. Ahora, Rodrigo, hay algunos contenidos que a esta hora quedan ahí y que no sabemos qué destino tendrán. Vi una nota en Teleamazonas que señalaba o que mencionaba que los activistas que están a favor de las tesis y de los derechos de los animales han celebrado el archivo de la ley, puesto que se incorporó el permiso, la autorización para espectáculos públicos con animales. Por favor, Rodrigo. A ver, los espectáculos públicos con animales, Andrés, están permitidos por parte de la misma Constitución. No es un tema nuevo. Eso consta en el artículo 377 de la Constitución y están en los artículos 147 y 148 del Código Orgánico de Ambiente. De igual manera está en el artículo 250 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Ya? Eso no es que se incluyó, eso existe en la normativa legal vigente del Ecuador. Y como digo, desde la misma Constitución. Por ende, y de hecho, ese era uno de los temas de discusión en esas pocas sesiones que pudimos participar en la Defensoría del Pueblo. Tanto es así que en uno de los borradores que salió que se construía en la Defensoría del Pueblo, inclusive había una transitoria que la tengo en mis archivos con respecto al tema de la famosa pregunta 8 del año 2011 con respecto a las corridas de toros, que fue una consulta nacional. Unos cantones dijeron que sí, unos cantones dijeron que no, pero ese inclusive es un mandato, como se dice, un mandato del Supremo. El voto popular se pronunció y eso está por sobre inclusive la Constitución y las leyes. Yo no alcanzo a entender y por eso pregunto por qué los animalistas, digamos, y los grupos que defienden los derechos de los animales están más bien satisfechos. Eran ellos los que solicitaban el archivo de esta ley, de este proyecto de ley, Rodrigo. A ver, ¿por qué están satisfechos? Porque ellos armaron un proyecto de ley con la Defensoría del Pueblo, el proyecto de ley más radical que hemos visto. El proyecto de ley donde se prohibía el uso del cuero, se prohibía el uso de la lana, se prohibía la comercialización y trabajo con eso. El proyecto de ley donde se prohibía la exhibición de los cuyes, de los hornados, de los pollos broiler. Entonces, era un proyecto de ley totalmente radical, un proyecto de ley que planteaba la superioridad del animal por sobre el humano, con parámetros, como digo, indubio pro natura, interés superior del animal, un proyecto de ley que planteaba que para los bienes que están sujetos a propiedad horizontal
tú no puedas desalojar a un arrendatario que no te ha cancelado si es que tenía un animal. Sin embargo, si es que ese arrendatario estaba cuidando de un adulto mayor, una persona con discapacidad, infantes, eso no era problema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el proyecto de ley se equilibra a la razón, ya no les gusta. Entonces, ahora querían el archivo. Y curiosamente el archivo lo consiguen con votos de ADN, por moción de ADN, con el apoyo de Revolución Ciudadana. Claro, ese es el tema político que llama la atención, porque se unieron en eso sorpresivamente ADN con el correísmo. Pero claro, ellos tenían unas aspiraciones muy radicales, muy extremas. Tú acabas de señalar algunas que son las que quizás más llaman la atención. Pero bueno, si es que se equilibra, como tú has señalado, es un avance. Quizás ellos podrían haber estado satisfechos con aquello o aspiraban lo radical, porque el archivar significa perder todo, me da la sensación, Rodrigo. En este momento se ha perdido todo y algo que lo hemos mencionado en medios y lo he dicho, a nosotros nos ha llamado mucho la atención que el mismo movimiento político ADN, cuando este proyecto se construyó con la participación, y ratifico, con la participación de los ministerios de producción, de agricultura, de ambiente, donde algo que eso no pasó en la Defensoría. Aquí ya participaron los entes competentes, donde se definieron claramente las distintas competencias sobre los mismos animales. Por ejemplo, hay un artículo muy interesante en la sentencia que hace referencia a la sintiencia, que ellos alegan que no está. La sintiencia, no hay ningún cuerpo legal, primero, que reconozca a los seres humanos como sintientes. Eso está sobreentendido. Está en la sentencia de la Corte, evidentemente, y con lo cual ya no hay que estar desglosándolo a cada rato. Pero hace este párrafo 89 hace referencia a que algunos animales se les considera seres sintientes. No es una característica de todos, ¿ya? Y que esa sintiencia bajo ningún concepto se equipara a la de los humanos. Y aquí hay un punto, que vale la pena mencionar. Cuando hablamos de animales, estamos hablando de las distintas categorías. Animales de compañía, perros, gatos, animales de trabajo u oficio. También están los perros, los caballos y hay algunas otras especies. Animales destinados a la producción, animales destinados a la acuacultura y pesca. Pero también están solicitados como sujetos de derechos y con las mismas condicionantes de interés superior del animal en el proyecto original, todo lo que son, y el término es un poco curioso, son esos animales sinantrópicos. Estos animales sinantrópicos son ratas, son culebras, son iguanas, son animales que se han incorporado a la situación de las zonas urbanas consolidadas. Y algo que yo sí veía muy positivo en el proyecto de ley adicionalmente, es que en este proyecto de ley sí consideraba una diferenciación al trato a los animales que están en las Islas Galápagos, por ejemplo, y en zonas de parques nacionales, porque hay consideraciones distintas a ese tipo de animales que en el proyecto original generado desde la Defensoría del Pueblo no se consideraba. O sea, realmente se había construido un proyecto con muchísimos avances en protección de los animales, en protección de las actividades que tenían que ver con animales y en respeto al ser humano, tal cual reza en la sentencia 253 de la Corte Constitucional. Perfecto, señor. Muchísimas gracias por esta primera lectura que nos ofrece en torno a lo que ocurre con el archivo de este proyecto de ley que estaba trabajado, que estaba discutido al interior de la Asamblea, y este recuento que ha hecho Rodrigo sobre lo que ha ocurrido, el tiempo en que se han tomado en cuenta una serie de observaciones y comentarios. Finalmente, ahora, la Ley Orgánica para la Protección y Defensa de los Derechos de los Animales, LOPDA, ha sido archivada por la Asamblea Nacional.
Rodrigo ha estado presente y ha hecho un seguimiento constante de los debates, de las discusiones, ha hecho aportes incluso sobre estos proyectos y estos elementos que ahora nos ha explicado. Así que queremos agradecer muchísimo a Rodrigo Gómez de la Torre, que ha estado con nosotros aquí en Radio Quito y Platino. Son las 16 horas con 33 minutos. Toque de queda para